Y todo eso lo vamos a ver en Metrópolis, como te conversaba. Un joven de verdad trabajador, emprendedor, que tienes como invitado en Ready para exportar, y que sé que va a venir, él no te va a fallar, que es Edgar del Toro. Y te das cuenta, como ustedes decían en una reunión, cómo se diversifican los negocios, la forma de gestionar. Y algo que ahora por muchos acontecimientos está ahí sobre el tapete, con parámetros de transparencia y de ética se puede lograr beneficio, yo pienso, Dayana. Quizás se dure más tiempo, pero se puede. Y en días pasados escuchaba a uno de los representantes de Llorente y Cuenca en una actividad que ellos decían que hay un intangible que ahora se evalúa, tú que vives de los negocios y que tienes tantos contactos con empresarios industriales de la región. Me decía este amigo español que sí, la transparencia y la honestidad se evalúa realmente, que no es una excusa ni una ficción. Claro, después de muchos golpes políticos, públicos y privados, porque nada más nos referimos a los casos políticos, pero recuerda lo que pasó en Estados Unidos, Claro. la crisis inmobiliaria, las hipotecas. Entonces ¿No? parece que no Y es empresas como Anderson Consulting, eso. de esos Enron, todas esas grandes corporaciones que tuvieron que revisarse. Bueno, de hecho, todas las empresas de auditorías, las grandes empresas, tuvieron que revisarse y diversificar su cartera y sacar de su cartera empresas que entraran en conflicto precisamente por todo ese escándalo, y hasta cambiar de nombre y reestructurarse y casi como que empezar de cero a construir de nuevo otra marca. Porque precisamente porque los intangibles tienen cada vez más valor que cualquier producto que tú puedas tener. Y si es intangible, depende mucho de la reputación, y la reputación depende de tu comportamiento. Y por eso las empresas que usan responsabilidad social corporativa como pose, a la larga le termina saliendo más caro todo eso, porque en un mundo además tan conectado, todo incidente se multiplica. Ya no es en el patio nada más, sino que ya es internacional. Cualquier incidente, por muy pequeño que sea y que afecte a un solo empleado, ya de repente ese empleado lo pone en la red, pone un video y ya tú estás completamente expuesto. Entonces, el empleado más bajito de una empresa, hasta el más grande, tiene a veces la capacidad de hundir una empresa. Un empleado bajito con un video. Mira, tú mencionas un término que tiene peso, que es reputación. Incluso hay asunto de valores reputacionales de empresas, de personas. Y no debemos confundir, o no sé si confundirlo, a veces se piensa que cuando se habla de transparencia, de manejo claro, que avalan una reputación, se está hablando como de ser buena gente, de ser filántropo, de ser caritativo. De eso no se trata. No. Y ahí se confunde. No, yo no creo que en el mundo empresarial, en el mundo industrial, en el mundo público se requieran personas buenas, sino personas que actúen bien. Que actúen bien. Mira, nos quedó bien eso. Sí. Que actúen bien con los parámetros de transparencia, de idoneidad y de apego a la ley que se exigen en el contexto donde funcionan. Sí, lo que pasa es que a veces cuando te mueves en un contexto donde tú ves que alguien amaña ciertas cosas, tú piensas que la única manera de competir es así, pero a la larga la única manera de competir es tener valores, que es lo único que no cambia. Si una empresa tiene valores consistentes y es fiel a ellos, tú puedes cambiar la estrategia 500 veces, siempre y cuando no cambies los valores. Y esas son las que han permanecido en el tiempo. Las otras se quedan en el camino. Con beneficios, ganando, porque sí, para eso existen. Claro. Es como cuando se habla de los políticos, lo que quiere todo político es el poder.
Entonces las empresas quieren ganar. Mira, y mencionaste así como pasada, ELF. Y el caso ELF Aquitania marcó un antes y un después, e incluso con decepciones en lo que tiene que ver con el mundo público y con las investigaciones. El caso ELF en Francia provocó que la juez de instrucción del caso sencillamente se decepcionara de su función y escribiera un texto que yo siempre leo y releo, que se llama Impunidad, donde ella denuncia el poder corporativo y dice que es mayor que el otro, y cómo ella encontró obstáculos insalvables cuando instruía el caso ELF Aquitania. Eso hace muchos años ya. Quedó el texto y a partir de ahí, por eso mencionábamos el caso de las hipotecas y de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, porque se estremeció el mundo financiero y tuvieron que cambiar, como claro, pasó aquí con el caso Van Inter, sin dudas. Sí, y ya no hay secreto. Los papeles de Panamá y otros papeles demuestran que al final no hay secreto, todo está interconectado. Y eventualmente ya no hay forma de tú hacer en una jurisdicción algo porque es fácil que se sabe en las otras, y ahí lo único que te defiende es tú actuar de manera correcta, y actuar de manera correcta es respetando los valores de las empresas, y no simplemente, y eso tiene que ser coherente con todo. O sea, tú tienes que, si tú dices yo soy pro medio ambiente, vamos a suponer, para poner un ejemplo más ligero, tú tienes que ser consecuente con todo lo que tiene tu empresa. Tú no puedes decir yo soy pro medio ambiente, pero entonces mi empresa es la que tira los desperdicios en el río Sama. Entonces tienes que ser coherente con todo, porque tarde o temprano eso se te va a revertir. Todas esas empresas, que, por ejemplo, que ponen de moda el tema de sí, yo soy verde, en el término de reciclaje, pero entonces creas la conciencia porque es la imagen. Esa imagen se te va a revertir si tu empresa es encontrada en falta contra eso. Claro que sí. Y ahí entra como sesgo también el asunto de los rechazos colectivos y de esa moral que se dirige solo a lo público, con ese mundo privado. No sé hasta qué punto todavía en regiones como las nuestras estamos preparados para rechazar de la misma manera que rechazamos la prevaricación en el mundo público, en el mundo privado. Ahí todavía yo no tengo eso muy claro. Entonces son tareas pendientes. Y hay parámetros. Mira, yo he mencionado varias veces después de la experiencia en Guatemala, que ocurrió algo muy traumático. La fiscal que se encargó de hacer la investigación que desmontó un gabinete realmente, le llevó a la cárcel presidente, vicepresidente y todo el funcionariado, diputados, senadores, se postuló para las elecciones del pasado 16 de junio, que todavía están en veremos. ¿Qué ocurre? Fue objetada por lo mismo que ella combatió, y eso realmente es frustrante y traumático. Entonces Thelma Aldana fue excluida del proceso porque se le imputó algo que tú puedes pensar que no era muy grave. Bueno, que contrató a alguien, pero que no le pagó. Y también ahí vemos la fragilidad del discurso solamente ético. Por eso hablaba, cuando nos referíamos a los grupos corporativos, que no es tu ser bueno y ser caritativo, sino es tu ser efectivo y cumplir con los parámetros. La persona que es puntera en los resultados, porque en Guatemala no se apuesta a mayoría, sino a segunda vuelta, es Sandra Torres, que fue aquella, y lo debes recordar, que se divorció del presidente entonces para ella hacer su carrera política. Ha sido 3 veces candidata. Esta vez, al parecer, podría tener éxito porque tiene un 26 punto algo. Oye, las minorías, de 8 millones y tanto de personas que están empadronadas.
pero allá se apuesta a la segunda vuelta. Y lo que puede ser muy positivo, entonces te das en la frente. Había 3 mujeres candidatas a la presidencia y 4 a la vicepresidencia. De las 3, no había 4, 2 fueron sacadas. La Aldana, la fiscal, y la hija de Ríos Montt, porque es hija de un golpista. Que eso puede ser discutido porque tú no tienes la culpa, tú no tienes responsabilidad subrogada por lo que hacen tus padres o tus colaterales. De modo que ahí se vuelve al discurso ético. Y ahora que veo una calle guatemalteca, también hubo una candidata indígena campesina que quedó en un lejano tercer lugar, pero en un tercer lugar, y ahí viene otra de las grandes frustraciones regionales, como en Guatemala Rigoberta Menchú es sencillamente repudiada. Dicen que el Nobel fue un concierto de las organizaciones internacionales que a veces quieren pescar donde no hay pescados, y ahora mismo tener como referencia a Rigoberta Menchú en su país es realmente reprobable. Ni siquiera su etnia la respeta ni la tiene como un referente, y eso es muy peligroso y muy duro, Tayana, porque a veces nosotros Pero era así no antes creemos del los Nobel, cuentos. o sea, esa era la situación antes del Nobel, o después su accionar le ha ganado ese descrédito. Es concomitante, porque recuerda que en una ocasión se dijo que ella había inventado una historia. Yo pienso que todos reprobamos que se atrevieran a decir que ella había inventado una historia de tal magnitud, con aquel dolor y una familia entera desaparecida. ¿Tú la entrevistaste una vez? Sí, la entrevisté de manera decepcionante, y así consta en la entrevista. Y no me gané aplausos cuando escribí lo que escribí, porque imagínate, Rigoberta. Después del Nobel, naturalmente, ella se convirtió en una embajadora de buena voluntad, pero le repudiaban su comportamiento, porque decían que ella, bueno, de esas cosas que pueden ser invectivas o pueden ser frágiles, pero decían ella se viste con las túnicas que le corresponden a su etnia, y cuando va afuera ya se comporta como una occidental, y eso pasa, pero son las realidades en cada país, y en agosto será la segunda vuelta. Vamos a ver qué ocurre en un país donde, oye, esta investigación, qué interesante. Ningún partido ha durado más de 12 años de existencia. De existencia. Y ningún partido, después de ganar unas elecciones, pervive ni repite. Bueno, y ningún partido, además, con excepción del partido que tuvo como candidata a una indígena campesina, tiene el discurso de la inclusión indígena. Y es tan extraño, Tayana, porque recuerda que después de Evo Morales, después de Correa, y como por ejemplo en Paraguay hay 2 idiomas, el guaraní y el español. En Ecuador se incluyen todas las lenguas, y en Guatemala eso no existe cuando es tan obvio. ¿Y votan los indígenas? Sí. Pero ese no es un factor que les... No, para nada. Recuerda que conforme a el Índice de Desarrollo Humano, PNUD, el último, un 67% de indígenas tienen carencias, es un término muy elegante que dice el informe del PNUD, como carencias que impiden un estilo de vida adecuado. Eso es decir, que están en la miseria prácticamente. Y el analfabetismo también es bastante importante. Tú conoces muy bien la región a través del sistema centroamericano. Tenemos muchas amigas dominicanas que han hecho vida, tanto en Guatemala como en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica. Y esa es una situación que de verdad es interesantísima, porque como siempre hemos dicho, tan cerca y tan lejos, y no somos tan iguales, somos muy diferentes por origen, por
comportamiento, por cultura. Además, en el mismo Centroamérica, no es lo mismo Costa Rica no. que El Salvador ni Guatemala. Y aquello que nosotros tenemos único por ser isla de dos países y dos culturas en un mismo territorio, ahí son divisiones de muchos en la frontera y un nicaragüense no permite que tú lo confundas con un costarricense. Un guatemalteco jamás permitiría que lo confundieras con un salvadoreño, con un hondureño. O sea que son detalles de la vida. Mira, eso es Tikal. Cuando regresemos vamos a comentar un episodio que pienso que se va a resolver en los tribunales, pero no agradable, que ocurrió entre los accionistas de una empresa que es patrocinadora del programa desde su fundación, que es Planeta Azul. Naturalmente, lo comentaremos como un caso que en los tribunales se va a decidir. Regresamos de inmediato. Pues sí, referíamos a algún episodio que ha enfrentado a los socios de Planeta Azul y que son episodios desagradables porque involucran a personas de una trayectoria exitosa en el mundo empresarial, que quizás por un asunto de tiempo, quizás por un asunto de las argucias jurídicas, procesales, pueden arriesgar una empresa que le ha costado mucho y que son empresas de esfuerzo familiar y demás. En el caso que comento, yo a ver si comentamos, pero a veces es delicado hacer el plural aquí, en el caso que comento, lo que espero, y así lo he manifestado a las personas que conozco de ahí, no a los otros, a la familia Santos Tavera y Santos Berroa, lo que espero es que esto logre una avenencia y una solución comercial adecuada, que no arriesgue una trayectoria de esfuerzo familiar que quizás por un asunto de segundos, de tiempo, de oportunidad, podrían perder. En estos casos, de verdad, yo pienso que hay incluso desesperación porque tú ves que se te va de las manos el esfuerzo. Y naturalmente la parte a la que se enfrentan, además de la parte familiar que se fracturó, se quebró, es una parte que no tenemos que usar subterfugios, es muy poderosa. Entonces, pero los había acompañado durante mucho tiempo. Entonces, reitero, en estos casos, Tayana, lo que hay que lograr son soluciones jurídicas en el lugar adecuado y algo que está muy en boga ahora en la nostalgia, quizás buscar algún mediador, algún árbitro que pueda intervenir en el conflicto. Oye, qué paradoja, Tayana, ahora cuando se estudia la mediación de conflicto, es que menos mediadores idóneos tenemos, tanto en el ambiente político como en el ambiente privado. De modo que ojalá poder comunicar pronto aquí una solución razonable que pueda ser beneficiosa para las dos partes. Y a propósito de soluciones y de negocios, sé que hay una actividad, estuviste en una actividad de Unión Europea, ACP, los países ACP, que eso es muy, muy halagador para nosotros, ¿verdad? Bueno, sí, los países, el Secretariado de África, Caribe y Pacífico, que es esa alianza de 79 países ex colonias de la Unión Europea, que hemos disfrutado de la cooperación especial de la Unión Europea con estos países y de la que República Dominicana es parte. Este año se cumplen 30 años de nuestro ingreso al acuerdo de Lomé IV, que fue junto con Haití y Surinam, que fueron los que ingresaron en ese momento en el Caribe. El Caribe inglés ya era parte, los países de CARICOM ya eran parte. Nosotros hemos recibido una ayuda extraordinaria de la Unión Europea que ha acompañado a la República Dominicana en sus procesos de reformas del Estado, en educación,
en comercio, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con el Caribe, todo eso pues ha dado muchos aportes. Y ahora estamos en el umbral de un nuevo acuerdo, o sea, del acuerdo de Lomé 4 pasamos al acuerdo de Cotonú, que es del 2000 al 2020, y a partir del año que viene tenemos que tener otro acuerdo diferente. Porque se van renovando. Bueno, eso sí, se va a renovar, pero lo que ha pasado ahora es que se negoció a nivel de todos los ACP el marco general, pero van a ser acuerdos regionales, o sea, va a haber un acuerdo Unión Europea-Caribe, Unión Europea-África y Unión Europea-Pacífico. Más específico. Exacto. Como parte del apoyo al sector privado, los ACP han creado lo que ellos llaman Business as ACP, Business ACP, y tienen programas de casi 600 millones de euros para apoyar diferentes áreas al sector privado de los países ACP, o sea, de todos, incluyendo el Caribe, para apoyar cadenas de valor agrícola, para apoyar fondos de garantías, para facilitar a las pymes. Van a tener un programa para las industrias culturales y todos estos, un programa para ayudar a que las empresas agrícolas del Caribe puedan cumplir con los requerimientos del mercado europeo, para nuevas políticas de innovación en los países ACP. O sea, hay la intención, ¿no?, de contribuir al desarrollo de nuestras regiones. Y aquí, pues la idea era compartir con el sector privado del Caribe cuáles son esos programas, de manera que la región se prepare para poder aprovechar esos recursos. Luego en otros programas iremos destilando un poco esas informaciones de esos diferentes fondos a medida que vayan estando disponibles directamente para la región, pero son muchos recursos que las instituciones públicas, privadas y las asociaciones y las empresas mismas pues deben aprovechar. Así que fue interesante recibir esa información de parte directamente de los que están coordinando en Bruselas estos fondos. ¿Hay una comisión específica o tiene que ver con los cargos, con las funciones? Bueno, se gestiona directamente desde el secretariado ACP, que está en Bruselas, en coordinación con la Comisión Europea, también en Bruselas. Hay algunos programas donde se le ha delegado a otros organismos internacionales, como por ejemplo el Fondo de Garantía para las Empresas Agrícolas, lo va a manejar el FIDA, con sede en Roma. El tema de apoyo a las políticas de mejora del clima de negocio es el Banco Mundial. Un programa específico de apoyo a las pymes es el Centro de Comercio Internacional, y los otros van a ser consultoras contratadas que van a trabajar desde Bruselas con puntos focales que en la región del Caribe, Caribbean Export y el Secretariado de CARIFORUM van a ser los puntos focales y se van a trabajar con eso. Entonces, lo que el Caribe pidió, el sector privado del Caribe pidió, es mayor acceso a esas informaciones, porque tal vez por solo el volumen, los países de África se llevan la mayor parte de esta cooperación, que es todo ACP, que no es específica de las regiones, y entonces el Caribe ha dicho, bueno, nosotros queremos tener una participación más activa en cómo se gestionan estos fondos y queremos que la región se beneficie, tenga un beneficio mayor, más proporcional. Nosotros negociamos como Caribe, incluyendo el Caribe inglés, el Caribe francés, el Caribe holandés, el español. ¿Cómo hacemos eso? No, nosotros negociamos en este contexto como CARIFORUM, como el Foro ACP del Caribe, que son todos los países de CARICOM, incluyendo Haití, y la República Dominicana, que es la única que no es parte de CARICOM. Entonces nosotros negociamos como CARIFORUM esto.
el Caribe francés es Francia, por lo tanto está del otro lado de la mesa en este tipo de negociaciones, y el Caribe holandés está como en el medio, porque es Holanda, pero no es Holanda porque tiene un grado de dependencia. Entonces, ahora cuando las negociaciones vengan al nivel regional, ahora las negociaciones van a venir a nivel regional, entonces ahí sí se va a hablar un poco más de cómo se integra ese otro Caribe, el Caribe holandés y el Caribe francés, porque el Caribe británico dependiente va a quedar fuera por el Brexit. Exactamente. Por el Brexit. Entonces, si desde que se dé el Brexit, Turks and Caicos y la Isla Británica, Cayman, salen del esquema de cooperación europea. Mientras tanto, son parte. Y pues la idea es que cuando haya un acuerdo regional, pues se trabaje más unido con ese otro Caribe y haya una mayor coordinación entre el Caribe y Latinoamérica. Bien, cuando regresemos, Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis y esta vez invitado Edgar del Toro. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de un tema muy crítico para el tema de la exportación, el tema empresarial en general, que es el tema del financiamiento, pero sobre todo de los métodos de pago y de cómo entender un poco cómo podemos exportar y los mecanismos que tenemos para negociar y tener medios de pagos ágiles. Tenemos a un experto de la banca, Edgar del Toro, que es el gerente general del banco Lafice. Bienvenido, Edgar. Gracias, Tayana, gracias por la invitación. Bueno, primero vamos a hablar un poco del banco Lafice, que es un banco relativamente nuevo en la República Dominicana, aunque ya es un banco de tradición en Centroamérica. Correcto. Nada, sí, reiterar el agradecimiento por la invitación. Sobre Banco Lafice es un banco ya en República Dominicana que tenemos 6 años operando con la licencia de banca múltiple y dirigido a un nicho de mercado empresarial, apoyando las exportaciones, ese comercio regional que es existente y esa conexión que hay entre los diferentes países de la región Centroamérica, Caribe, Latinoamérica, y ahora también estamos viendo Europa como una gran oportunidad. Definitivamente creemos y vemos como mercado objetivo esas empresas dominicanas que quieren salir hacia otros países y expandir sus negocios, pero también ayudar a esas empresas que vienen a invertir a nuestro país, cómo ayudarlos a operar, cómo ayudarlos a ser más eficientes. Como Grupo Lafice ya aquí tenemos 6 años, pero en la región centroamericana ya es un grupo que tiene 34 años operando y con presencia en 13 países, Centroamérica, además tenemos Colombia, México, Miami, también fue donde se originó el negocio en Miami en los 90s y en el 84, perdón. Y pues recientemente estamos abriendo una oficina de negocio en España también, viendo esa oportunidad de conectar los diferentes países y esas oportunidades, esos comercios internacionales existentes. Sí, porque digamos que la tradición ha sido uno ver los bancos del norte, ¿no? Estados Unidos, Europa, que vengan a nuestros países. Sin embargo, no hemos visto en esos bancos internacionales que realmente sirvan de enlace. Tienen la presencia en todas partes, pero no necesariamente esa presencia internacional ha significado un mayor acceso a información o a servicios. Correcto. De los usuarios. Eso es una de las cosas que me pareció interesante
sobre el caso del banco de ustedes. Sí, es correcto. Todo depende de la estrategia que tenga el grupo financiero, ¿no? En este caso hay muchos grupos globales o regionales que sus estrategias en los países van más enfocadas hacia los mercados locales y desarrollar esos mercados locales replicando tal vez estrategias locales que ya tienen. En el caso nuestro, pues lo que vemos es, además de cubrir esa necesidad local, pero conectar la región, de cómo unificar esas estrategias, de cómo unificar esos productos, de cómo darle y suministrar información a los mercados locales de qué hay y qué deben alertarse y o tomar en cuenta al momento de hacer una inversión, una empresa privada en otro mercado, al momento de expandir sus negocios. O sea que definitivamente yo creo que hay una diferencia en esos grupos regionales que tienen sus estrategias locales y esas que tienen sus estrategias de conectar la región y verse como una sola institución que conecte, que incentive ese comercio y dándole ventajas competitivas. Yo creo que la globalización es un reflejo de esto, ¿no? De esta manera, unificando las diferentes economías, diferentes bancos, diferentes países, pues pueden unificar un Producto Interno Bruto mucho mayor, adquiriendo así mayor relevancia para competir incluso con economías más grandes. O sea que de esa manera yo creo que debemos verlo no solamente como institución, sino como país. Nosotros que somos economías emergentes, lo que es Centroamérica y Caribe, pues si nos unificamos, si nos vemos como uno solo, estoy seguro que vamos a ser más eficientes y vamos a tener más alternativas de competir con esos países más desarrollados, porque ya unificados vamos a tener que ofrecer como uno solo y no como diferentes unidades de negocio o diferentes países en este caso. Sí, eso es uno de los retos, sobre todo con el mercado de Centroamérica, donde la República Dominicana, a pesar de tener dos acuerdos de libre comercio, el de ERE-CAFTA y el Acuerdo Centroamérica-República Dominicana, de ser miembro de pleno derecho de la región SICA, tenemos un déficit comercial bastante considerable con Centroamérica. Los centroamericanos han sido más proactivos, digamos, en venir al mercado de la República Dominicana que lo que los dominicanos hemos sido en tratar de entender, conocer y penetrar esos mercados. Definitivamente. Es algo que lo hemos discutido en reiteradas ocasiones en diferentes foros, internamente, etcétera. Entonces yo creo que eso viene tal vez un tema cultural que ha ido cambiando últimamente a través de las estrategias país que tenemos. Pero si nos comparamos, por ejemplo, con Centroamérica, tienen esa cultura desde muy antes que nosotros estábamos pensándolo. Ellos por estar unificados, por tener acuerdos de comercio ya un poquito más antiguos y ya de diferentes generaciones, lo tienen ya en su ADN, lo tienen como sus estrategias de negocios, no solamente estar en un país, sino expandirse a Centroamérica. Nosotros, por alguna razón, no sé si tendrá que ver que somos una isla, pues hemos sido un poquito más cautos y más tímidos en esa parte, lo cual sí entiendo que ha ido cambiando en los últimos años. Y la mejor evidencia de esto es como ya hemos visto empresas locales ya tienen sus plantas, tienen sus centros de distribución en otros países de Centroamérica y o del Caribe, pero viendo usar esto no solamente para entrar a esos países, sino usarlo como puente para seguir a otras economías más grandes. O sea que definitivamente yo creo que ese debe ser la estrategia a futuro de países como nosotros, de manera que podamos seguir usando como puentes esos países para entrar a economías más grandes, además de suplir esa necesidad regional, que yo creo que muchos de nosotros pues tenemos excedente de producción de algunas cosas y productos que otros países tienen déficit y viceversa. Yo creo que haciendo esa unificación y haciendo esas sinergias es que vamos a tener la capacidad de competir y de salir luego con productos más eficientes y con valores agregados adicionales, con economías más grandes ya, que tienen más personas, que tienen más eficiencias, etcétera. O sea que definitivamente yo veo esto como un objetivo país y ahí el Centro de Exportación e Inversión, ADOEXPO, han hecho bastante y el mismo gobierno a través de las mesas de negociación que se han estado haciendo. Yo creo que están haciendo bastante énfasis en esto y esto apoyado también en los tratados de libre comercio existentes. O sea, yo creo que tenemos cada vez que conocer más esos tratados y apoyarnos en los mismos y ver cómo ayudamos a través de esto pues a seguir expandiendo y creciendo nuestras economías. Sí, porque como tú dices, tenemos que vernos
no limitarnos al intercambio entre nosotros, sino vernos que somos parte de un mercado más grande y que esa sinergia que tú decías es lo que nos va a hacer competitivo. ¿Cómo vamos al mercado chino? Todos los países de Centroamérica juntos no pueden suplir las demandas del mercado chino. Sin embargo, juntos sí tendría más sentido, o por lo menos los que están porque estamos divididos ahora mismo, los que están con China y los que están con Taiwán, pero por lo menos todos los que están tratando de entrar al mercado chino, si nos juntamos tenemos por lo menos más fuerza, que nos presten atención, porque estamos compitiendo es con Europa, es con Estados Unidos, es a nivel internacional, y es cambiar esa perspectiva, tal vez. Es correcto. Es que yo creo que no hay alternativa de pensar en cambiarla. Hay que cambiarla. Esos son los mercados objetivos, esas son las economías a las cuales tenemos que llegar. Y hay industrias específicas que ya lo están viendo. La industria de bebidas, ya estamos viendo la industria de bebidas alcohólicas, estamos viendo como el ron, por ejemplo, está viendo su mercado como mercado objetivo. Así como otras industrias, y definitivamente ahí es que está la masa crítica, y eso tiene un aporte en la economía nuestra y en el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. O sea que definitivamente yo creo que tenemos que alinear nuestras estrategias en esa dirección, de manera que eso pues beneficie a las empresas, pero beneficie también nuestras economías. Y eso basado y apoyado en las plataformas existentes, que yo creo que hoy en día la más importante, sobre todo para el sector financiero, es las plataformas digitales. Hoy en día ya el tener sucursales o el tener presencia locales no es algo que define el éxito de tu negocio. Ya con una buena plataforma electrónica, que incluso muchos de los grupos regionales que tienen esas estrategias lo están haciendo unificadas, que el tesorero puede estar en cualquier lugar del país, hasta en su casa trabajando, y con una plataforma unificada puede manejar el negocio que tiene en 10 países, en 15 países. O sea, yo creo que son de las cosas que también tienen que acompañar a esas estrategias. La parte digital es clave para el desarrollo de estas estrategias, y eso también pensando que es el futuro, es el presente y es el futuro, pero también los usuarios y quienes van a implementar estas estrategias son millennials, son generación X, que no necesariamente ven la parte física como un valor agregado, o sea, se mueven ya a lo digital. O sea que definitivamente las estrategias regionales o internacionales tienen que ir apoyadas de la parte digital, pensando en que las generaciones que lo van a estar implementando son generaciones ya con un pensamiento y una cultura totalmente diferente a las antecesoras. Sí, ojalá que ese cambio en los medios vaya acompañado de un cambio de mentalidad, porque a veces en algunos casos, sobre todo en algunas áreas del Caribe, tú ves que sí, estamos más modernos, pero el modelo de negocio todavía sigue siendo el de los padres. Entonces, tú ves las nuevas generaciones copiando, siempre querer que los mercados sean más proteccionistas, o sea, en vez de, bueno, ¿cómo compito de mejor manera? Entonces, tienen que ir de la mano con ese cambio de mentalidad. Totalmente, y yo creo que eso va a ir cambiando, porque si vemos las generaciones anteriores, normalmente hasta por la falta de tecnología e información, no se tenía acceso tal vez a otros mercados, a otras economías. ¿Qué está pasando con la claridad que se puede ver hoy? Entonces ya hoy esas generaciones nuevas, segunda, tercera generaciones que manejan las empresas familiares, ya estudiaron normalmente en otros países, o tuvieron acceso a estudiar en otros países, hicieron relación con compañeros de estudio o de trabajo en otros países. Eso le da un acercamiento y una conectividad al mundo, a la región. Entonces definitivamente yo creo que eso va a ir en pro a conectar esos diferentes puntos y en pro a ayudar y a aportar a las economías emergentes como la de nosotros a que sigan creciendo de manera eficiente, y también a tener acceso a esas tecnologías, a esas eficiencias, que también pudiéramos implementarla aquí y sacarle ese provecho también a favor de mejores márgenes y mayor capacidad productiva localmente. Uno de los retos que las empresas exportadoras tienen, sobre todo las pymes, que tal vez no tienen el know-how, no tienen el personal especializado, es con los temas de los medios de pago, en cómo negocio, dónde me apoyo para negociar, y si me engañan, y como tú dices, la tecnología ha hecho que los medios de pagos, ya las cartas de crédito no se usan. Cada vez menos. Exacto. Entonces, ha ido evolucionando. ¿Cuáles son esos medios que tú entiendes que los exportadores deberían tener más en cuenta?
Sí, productos hay diversos y es súper importante que se conozcan, pero no solamente los productos, yo diría que también las regulaciones. Y no solamente las regulaciones, yo diría que también las contrapartes, porque al final si te falta cualquiera de esos tres en una ecuación, tu negocio o tu exportación o tu importación puede asumir un riesgo adicional que tú no estés viendo. Entonces, por lo cual yo creo que grupos regionales cada vez más están viendo cómo agregar valor a nivel de información, cómo enseñarle iniciar dándole la información a las empresas de quién está del otro lado, con quién hacer negocio y con quién no hacer negocio, o con quién usar este producto y con quién no usar este producto. Las cartas de crédito ya cada vez más se han ido por la misma conectividad e información, han ido reduciendo, pero sí hay medios de pago, sí hay financiamiento de importaciones, sí hay factoring o descuento de factura internacional. Pero ¿cómo tú lo haces si no sabes quién es tu contraparte? Yo creo que es muy importante saber quién está del otro lado. Y es donde un grupo regional te puede ayudar a decir, mira, con este sí puedo hacer negocio, con este sí te puedo descontar una factura. Y definitivamente eso puede hacer la diferencia en la capacidad productiva y la capacidad de la venta que puedas hacer, porque definitivamente es un mecanismo de financiamiento. Y cuando es una exportación, tal vez y el riesgo de la contraparte fuera del país, una entidad local normalmente por no conocer no puede, tiene limitantes en la parte de financiamiento, mientras que un grupo regional tiene las dos puntas, las conoce las dos y definitivamente te puede dar mecanismos adicionales de financiamiento que te traigan esa capacidad adicional y te permita pues convertirlo en productividad. Si lo vemos como qué productos usar y cuáles no, definitivamente yo iniciaría diciendo que una plataforma unificada, no tener, porque muchas empresas regionales tienen centros de servicios unificados y sus tesorerías o sus áreas financieras están en un solo país, o están en Panamá, o están en República Dominicana, o están en Costa Rica. En este caso, que tengan una plataforma que desde donde estén puedan ver todas las operaciones de todos los países donde tienen, yo creo que ya le empieza a dar un valor agregado al negocio. Bueno, cuando volvamos vamos a hablar, y si es esa primera exportación, ¿cómo me cuido para tratar de protegerme a la hora de exportar? Volvemos en breve. Bueno, estamos hablando con Edgar del Toro, gerente general del Banco La FICE en la República Dominicana, sobre los apoyos, ¿no? Porque queremos exportar, pero para exportar necesitamos que nos paguen. Necesitamos además tomar en cuenta lo que es un riesgo, exportar es un riesgo. Cada vez más, como decíamos antes, la gente mandaba una carta de crédito, eso quería decir que el dinero ya estaba en el banco y bueno, si tú cumplías, te pagaban, pero ya cada vez menos porque cuesta más hacer el negocio así. Entonces, o te mandan la mitad, te pagan la mitad y la otra mitad, o tú tienes que mandarlo por adelantado, etcétera. O sea, cuéntanos que si yo soy un exportador, voy a hacer tengo mi primer pedido en El Salvador o en Guatemala o en cualquier otro mercado y ya tengo el pedido en la mano. ¿Cómo me protejo o tengo que pensar en eso antes de tener el pedido en la mano? Sí, yo creo que eso es importante verlo antes incluso. Sí, yo creo que lo primero, si lo vemos paso a paso, es ver a quién se le está vendiendo, quién es tu contraparte. Y sobre todo hoy que tenemos temas regulatorios, temas de conozca a su cliente, de lavados de dinero, etcétera, que son bastante importantes tener claro antes de hacer cualquier transacción comercial. Luego que se tiene ya claro quién es la contraparte y la capacidad de pago de esa contraparte, también hay que ver los temas regulatorios de cada país. Lamentablemente hay muchas diferencias regulatorias en las leyes comerciales, en las leyes, en las regulaciones bancarias, etcétera, que el desconocimiento de cualquiera de estas puede hacer que tu exportación o tu negocio no sea rentable o no sea eficiente. Hay que ver cuál es el costo de fondo, qué implica yo tener un depósito allá, qué impide o cómo o qué requerimientos tiene ese país para abrir una cuenta.
También eso es algo súper importante. Ya hoy en día con todos los temas regulatorios no le abren una cuenta a cualquiera por llegar nuevo a un país sin conocerlo. Entonces yo creo que ahí es importante también el conocer la contraparte, el tema regulatorio, pero el acompañamiento de ese grupo que tenga una presencia que te ayude y te facilite el acceso de todo tipo de cuentas, etcétera. Luego que ya tienes eso, también es importante alguien local, un asesor, un grupo financiero que te diga qué productos usar. Hay productos que tienen diferentes ventajas, depende de la geografía, depende del país, la localidad. Como mencionaba, el Factor Internacional es un producto súper usado localmente, pero internacional es lo mismo, se puede usar sencillamente. Explica un poco qué es el factoring internacional en caso de que alguna... Cuando usted hace su exportación, yo creo que al final quien exporta tiene una cuenta por cobrar, que normalmente tiene que financiarla, es lo común, ¿no? Uno financia esa venta, ese costo de ese inventario, hasta que cobre ese negocio. Entonces tiene alternativa, como mencionabas anteriormente, habían cartas de crédito. Esa carta de crédito no exigía que tuvieras que erogar o tomar línea de crédito de inmediato. Pero en este caso, que cuando haces la exportación, normalmente tú no recibes el pago de inmediato. Entonces, el factoring internacional, tú puedes tener tu dinero el día 1, el día 2, el día 3, cuando lo necesites, y financiar así esa exportación. Y esa cuenta por cobrar se queda ya a favor del banco. Depende cuál sea el término. Puede ser con recursos o puede ser sin recursos. O sea, riesgo al banco o riesgo directamente al vendedor. Pero cualquiera de las dos te da la facilidad de financiamiento contra una factura, que normalmente los bancos locales no lo ofrecen porque no tienen el conocimiento de la otra jurisdicción, de qué hay del otro lado y qué leyes comerciales existen. Entonces, el tener grupos regionales que sepan lo que hay del otro lado y que puedan asumir ese riesgo y hacer las notificaciones legales, etcétera, te permite que el vendedor pues tenga acceso con esa sola factura, esa venta, a financiar su venta, a tener el dinero el día 1. Después de ahí ya pues le paga a sus proveedores y a su vez eso es una cadena, porque el tener ese dinero en la venta al principio de la misma, no tener que esperar 90 días, 120 días, te elimina un riesgo, pero también te permite ser más competitivo, porque tú así mismo negocias, pagarle anticipadamente a tus proveedores, que también te da mejores condiciones por tu pagarle anticipadamente. O sea que yo creo que es una cadena que definitivamente hace que tu exportación sea más eficiente. Claro, y recuperas capital de trabajo. Recuperas capital de trabajo. Entonces, eso automáticamente, además de que puedes pagar tus suplidores, tu manejo de cuenta también. O sea, tener el dinero ya disponible te permite, si ya pagaste tus suplidores, lo que te queda, o tener cuentas remuneradas, o tener certificados financieros, o sea, poner tu dinero a que trabaje y rentabilice algo para tu negocio. O sea, que definitivamente el simple hecho de conocer ese instrumento hace que tu exportación sea más eficiente. Muy diferente a tal vez no conocerlo, financiarlo en el mercado local solamente porque con otro tipo de garantía que tal vez te pueden exigir, porque la factura no puede ser una garantía porque está en otra jurisdicción, pero otra garantía local te puede costar. Si es una hipoteca, tienes que pagar un porcentaje por la inscripción de esa hipoteca. Si es una prenda, por igual. O sea que definitivamente aquí tú estás consiguiendo financiamiento con tu flujo. Otro mecanismo importante es la carta de crédito, que cada día se usan menos porque la misma globalización, la misma competencia entre los países ha hecho que flexibilicen esas condiciones que antes exigían carta de crédito y hoy dan crédito abierto. Pero todavía se exigen y son instrumentos que definitivamente aseguran esa venta que puedes hacer y que muchas veces yo creo que hay que exigirla. Pues son de las cosas que si no tienes el dinero es lo que te garantiza que vas a cobrar. O sea, no te quedas abierto sin conocer después si legalmente puedes o no puedes demandar o cómo tú vas a cobrar ese dinero, al menos que tengas, como dije, tus asesores localmente que te ayuden a esto. O sea que son de las cosas, yo diría, que ayudan bastante. Luego tener un medio de pago. Hay diferentes medios de pago, transferencias internacionales, SWIFT, por ejemplo en Centroamérica hay un canal de pago entre Centroamérica que desde aquí, por ejemplo, nosotros en el banco también lo usamos para muchos clientes que tienen esa transferencia, ese flujo de fondos internacional entre la región, que también es más rápido. Y lo pueden retirar instantáneamente, pueden hacer un depósito de efectivo en caja y retirarlo instantáneamente en cualquiera de los países de la región centroamericana en las cuales necesiten hacer el retiro. O sea que también es algo bastante eficiente. O sea que yo creo que esos instrumentos están ahí. El tema es tener el aliado que le informe y que los ayude. Y lo hemos hecho ya. O
Nosotros como institución, con ADOEXPO tenemos una alianza, con el CIRD tenemos otra alianza, y es ayudando a los socios de ADOEXPO, a los miembros de AIRD que están ayudando a exportar, no solamente porque ellos tienen el producto, ellos quieren a alguien que lo ayude a ponerlo del otro lado, y que luego que esté del otro lado, que lo ayuden a cobrar su dinero. Entonces yo creo que ahí es que está el valor agregado de una institución regional con una estrategia unificada regional. ¿Y qué medios, cuál de esos instrumentos los exportadores dominicanos usan más? Yo creo que al final la carta de crédito se sigue usando, aunque cada vez menos sí se sigue usando, y yo creo que da bastante seguridad, y el descuento de la factura también tiene su ventaja. Lo que digo, el descuento de la factura te lo hace un grupo que tenga el alcance, que tenga presencia en ambas geografías, donde está el comprador y donde está el vendedor. Pero ese costo financiero hay que considerarlo antes de tú ponerle precio a tu mercancía. Claro, ese es el costo financiero de la exportación o de la importación, ¿no? La diferencia es que estás usando tu misma factura o tu mismo mecanismo, tu misma exportación para estar monetizando tu cuenta por cobrar. Que yo creo que la manera eficiente y como los países desarrollados ven que se deben financiar ese comercio, no necesariamente con otro tipo de garantía que tienen otros costos. O sea, yo creo que el flujo aquí que se genera, es ese flujo futuro, es que te permite apalancar tu negocio y a su vez exponencialmente incrementar ese comercio. Sí, lo que pasa es que a veces muchas pymes no calculan el costo, por ejemplo, de tener una factura a 90 días, 120 días, que tiene un costo financiero. Simplemente, como no lo estás viendo que sale de tu cuenta, tú no lo estás viendo que es un costo, pero es un costo. Sí, no, con las pymes yo creo que está el mayor reto, y nosotros lo hemos estado viendo a nivel institución, a nivel país, que yo creo que hay un rol importante que hacer, que es la parte educativa. Las pymes son las que tienen menor conocimiento normalmente, pero también menor acceso bancario. Yo creo que también se tiene que continuar, porque ya hay un proceso de bancarización de esas pymes, pero también luego que estén bancarizadas, de educación, de que sepan qué productos usar, cómo usarlo, y que sepan también que no solamente existe el mercado dominicano, que existen otros mercados también que pueden también ayudarle a su negocio a seguir creciendo. O sea que con las pymes yo creo que está el mayor reto. Hay diferentes instituciones, creo que el Ministerio de Industria y Comercio tiene un área de pymes, el CIRD también está ayudando bastante a las pymes, con aliados financieros locales que están ayudando también dándole su parte, su conocimiento, su know-how, a que éstas puedan ir al otro lado disminuyendo sus riesgos y con acceso bancario, porque yo creo que también las regulaciones tienen oportunidad de mejorar y flexibilizar la manera de evaluar el crédito de esas pymes, que muchas veces son de un único dueño y que creen que eso se maneja como se manejaba antes. Ya las regulaciones son otras, ya el negocio es otro, ya los requerimientos bancarios son otros. Entonces también tienen ellos que manejar su negocio de otra manera. Entonces yo creo que todo ha cambiado, pero definitivamente hay un rol de educación que todos los participantes locales tenemos que hacer para que eso a su vez se pueda ejecutar y ayudar a su vez a las economías de nuestros países. Porque eso que tú dices es importante, porque a veces nosotros pensamos que, bueno, si hago una exportación pero no la declaro, o sea, como que esas mañas, vamos, para decirle de alguna manera, de que si voy a hacer esto pero no lo voy a declarar, voy a declarar menos, cada vez es más difícil porque todo está interconectado. Y el tú tener un mejor historial, tú declarar todo porque tienes un mejor historial, te va a beneficiar, porque las referencias, por todo lo que hemos estado hablando. Es un buen punto. Yo creo que eso no es una opción ya hoy en día. El tema regulatorio, como están hechas esas regulaciones, los requerimientos bancarios te exigen que tú tienes que tener todo transparentado, porque si no, no vas a tener capacidad de pago, si no, no vas a poder justificar esa transacción. Y si no lo puedes hacer, no vas a poder acceder a créditos bancarios. Exacto. Entonces, automáticamente no lo puedes hacer, no vas a tener todo ese valor agregado que te puede dar una entidad bancaria. O sea que definitivamente eso es clave, y eso son de las cosas que yo creo que ya el público y el mercado ha ido aprendiendo. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Edgar, muchísimas gracias. Creo que es importante que nuestros exportadores tengan en la mente lo importante que es tener un banco aliado y conocer los instrumentos que están a su disposición para poder defenderse y competir
a la hora de exportar. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias y a a ustedes, ti, muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.